Yo he sostenido, al igual que muchos otros, que el 27 Chihuahua se va a jugar en muchos sentidos su chihuahuanidad y mucho de lo que hoy somos como entidad. Puede modificarse de manera muy dramática nuestra propia relación con el poder, nuestra forma de relacionarnos con la política, nuestra forma de tomar decisiones importantes en el Estado y no a 1,500 kilómetros de distancia. Nos estamos jugando desempedrar un camino que nos conduce, desde mi punto de vista, hacia gobiernos autoritarios. Resulta fundamental la lucha que se va a desarrollar en el país por el Congreso de la Unión, específicamente por la Cámara de Diputados. Y le estamos haciendo llegar a la gente un mensaje muy claro y preciso sobre la importancia que tiene el proceso del 27 y lo previo al proceso del 27 en la toma de decisiones que tendrá que enfrentar la ciudadanía. Yo creo que el mensaje está llegando en forma muy precisa. Le repito que no solo nos ha ido muy bien, ya hay varios ejercicios estadísticos que están señalando con toda claridad que estamos mandando un mensaje que está llegando a los receptores perfectamente. Nos falta, desde mi punto de vista, trabajar en algunos aspectos, pero se los digo con toda sinceridad, no esperábamos una respuesta tan cálida, tan receptiva por parte de la ciudadanía, que está colocando, desde mi punto de vista, ya con toda claridad a qué actores se está visualizando para el 27. Nosotros creemos que el camino tiene que ser total y absolutamente el camino de la unidad, porque no podemos enfrentar un proceso de la importancia del 27 con divisiones o tratando de generar discursos en contra de nuestra propia casa. Nosotros hemos sido muy claros y muy precisos en cuanto a que el fortalecimiento de la unidad es esencial para poder enfrentar de una mucho mejor manera la batalla que viene el 27. Y esa va a ser no solo una de las premisas que nosotros vamos a manejar siempre como una constante en el discurso, sino que también haremos lo propio, ejemplificando con hechos que esta unidad nos va a fortalecer y nos va a permitir llegar al 27 como un ejército unido, con un solo propósito, que es fundamentalmente el de defender a Chihuahua. Eso es lo que quería comunicarles, y obviamente el ejercicio busca también que ustedes nos den preguntas que andan en el ambiente, etcétera, que resulta fundamental aclarar. Ayer la casa encuestadora Lorena Becerra lo pone por arriba de 14 puntos frente a Morena. ¿Eso el PAN lo está valorando, licenciado? Yo creo que el objetivo primordial de cualquier partido político tiene que ser llevar como candidatos a las mejores mujeres y a los mejores hombres y a quienes tengan mayores posibilidades de éxito electoral. Las encuestas son radiografías momentáneas, se deben de tomar como un dato que sí es un indicador, sí es un diferenciador de candidaturas, porque de alguna forma se puede observar con claridad cómo se van desarrollando las distintas personalidades que participan en el proceso, pero les repito que hay mucho por hacer. Yo creo que también es importante señalar que quien hace esta encuesta pues goza de una enorme credibilidad en el medio de las encuestas en el país. Es una persona que ha sido directora de encuestas del periódico Reforma, que tiene trabajando toda su vida en este tipo de ejercicios estadísticos y que además lo ha hecho siempre de manera muy precisa.
y muy puntual. Ustedes pueden revisar sus estudios estadísticos públicos y verán que es muy atinada en cuanto a los porcentajes que da y lo que sucede en la realidad. Recientemente la gobernadora mandó un mensaje en el que pide a los que pregonan la unidad que tengan los pantaloncitos para llevarlo a cabo dentro y fuera del partido. ¿Este mensaje siente que fue directamente para usted? No, en absoluto. En primer lugar, porque yo siempre he hablado de unidad, porque siempre ustedes han sido testigos de que mi discurso parte no solo de ver la unidad como la parte fundamental para poder llegar perfectamente al 27, sino como la premisa también fundamental que nos puede conducir a tener un ejército, como lo he señalado, fuerte, unido, con un solo propósito, que nos conduzca a la victoria el 27. Oye, ¿tú unirías a Santiago de la Peña? O sea, si fuera Santiago de la Peña el elegido, ¿tú te unirías a su proyecto? Yo creo que todos los que estamos participando, los 8 que estamos en un proceso dándonos a conocer, partimos de la premisa de que quien resulte electo va a ser el candidato de todos. ¿Se puede lograr la unidad todavía a pesar de la diferencia? Desde luego, porque la unidad es un proceso que se construye y que se construye constantemente. Cuando hay este tipo de competencias, indudablemente siempre surgen declaraciones, surgen a veces, ¿por qué no decirlo?, rispideces, pero yo creo que cuando te une un propósito fundamental, que es el de que tú quieres construir algo importante para que se pueda enfrentar el 27 con el mayor de los éxitos, puedes dejar perfectamente de lado esas cosas y concentrarte fundamentalmente en lo principal, que es contribuir en todo lo que esté en ti a que ese proceso se conduzca así. ¿En algún momento le ofrecieron otro tipo de encargo, otro tipo de posibilidad para contender que no fuera la alcaldía? Yo me reservaría, porque muchas de esas cuestiones pertenecen al ámbito privado, de conversaciones, etcétera, que desde mi punto de vista no resulta conveniente difundir. Me parecería deshonesto. Lo que yo sí puedo decirles con toda claridad es que yo no aspiraré a ningún otro cargo público que no sea el del propósito que nos está llevando a esta cuestión. Y lo digo porque estas cosas no deben de ser ocurrencias. No le pueden surgir a uno ganas de ser algo cuando ni siquiera lo tienes contemplado y luego, al no lograr un objetivo, ver otras posiciones como si fueran sustituto de tu pretensión, ¿no? Eso también me parece muy deshonesto. Y quitarles oportunidades a otra gente que sí tiene esos propósitos, que está viendo cómo los logra y que no se vale llegar y desplazar, desde mi punto de vista, simple y sencillamente porque a ti no te salen las cosas. Yo lo que creo es que estamos, se los digo con toda franqueza, dando un mensaje muy claro. Estamos ante la opinión pública acreditando la viabilidad de un proyecto, pero sobre todo estamos haciendo llegar un mensaje que a la ciudadanía le está recepcionando muy bien. ¿Me explico? Tú luego ves si puedes tener esa comunicación con diversos sectores. Y lo más importante es que nuestra participación ha sido muy transversal. Tenemos prácticamente todo el espectro cubierto. Vamos a colonias populares, vamos con organismos intermedios, vamos con profesionistas, vamos con empresarios. Tenemos una comunicación muy diversa, que es lo que te permite lograr esa transversalidad que luego te coloca en estudios estadísticos, como lo señalaba Carla, ¿no? Tiempo y circunstancia. ¿La circunstancia que está viviendo ahorita César Jauregui le permite esa aspiración? ¿O perfectamente, perfectamente. Incluso yo creo que la salida de la Fiscalía
pues me ha permitido desarrollar esta actividad de mejor manera. Porque el cargo de fiscal, pues tenías una responsabilidad de tiempo completo que asumir, que no te permitía andar en este tipo de ejercicios de comunicación política. Y yo siempre fui, cuando ocupé cargos públicos, muy cuidadoso de eso. Por eso durante todo mi periodo jamás se señaló a alguien que me dijera, estás utilizando la fiscalía para esto o el otro. Porque siempre separé y entendí que la función pública es tan importante que no la puedes mezclar con este tipo de cosas. Pero esta carpeta de esta que tiene en la fiscalía no le afecta en esta nueva aspiración. No, en lo absoluto. Yo ya rendí declaración. Les puedo decir con toda franqueza que no hay en términos jurídicos algo que ahorita en estos momentos represente para un servidor alguna dificultad. Y estamos aquí precisamente por eso. No hay conocido como un proceso abierto en su contra. Pues habrá muchos, ¿no? Procesos abiertos y quién sabe contra cuántos. Pudiera ser. O sea, porque imagínate, pues una carpeta se puede abrir en cualquier momento y a cualquier persona, no nomás a mí. Pero ahorita, O sea, imagínate. no hay nada. No, y hay algo muy importante que decir en esto. En términos penales no hay ninguna responsabilidad de un servidor en relación con los hechos que generaron la investigación que se desarrolla. Preciso, señor, fue una solicitud de testimonio, no de una Así es. investigación, ¿no? Pero hay además algo. Cuando te está yendo bien, preocupas a algunos. Evidentemente va a haber quien esté interesado en decir, no puede, hay esto, hay el otro, pues porque evidentemente hay más interesados en el mismo propósito. Yo lo que creo es que frente a este tipo de cosas siempre hay que estar serenos. Uno debe de entender pues que algunos hasta lo han de desear, ¿no? Digo, nunca está uno exento de esos malos deseos, pero sinceramente se los digo, estamos muy seguros y muy con los pies en la tierra de donde estamos. En dado caso que el gobierno del Estado presente su informe ese que tiene trabajando meses y del cual ya no hay avance, ¿usted estaría dispuesto a presentar la versión que usted tenía de este caso, que ese que al fin y al cabo derivó en que tuviera que dejar el caso? Yo creo que las investigaciones que realiza la propia Fiscalía van a dejar en claro muchas cosas. Y ahorita que estaba hablando precisamente de los recorridos en las colonias, las personas con las que ha estado desde círculos de abogados, gente de mercado, ¿le han dicho que refrendan el voto al partido o a usted? No, yo creo que en primer término al partido. Habrá gente, por eso hay estudios estadísticos comparativos, que refrenden el voto al partido y que tengan preferencia por candidatos. Nunca estamos exentos de eso. En Chihuahua, sobre todo en Chihuahua capital, sí importa mucho el candidato, porque el partido tiene un nicho de votación, pero la gran mayoría de la gente de Chihuahua, y creo que del país, no tiene una identidad partidista. ¿Me explico? No se reconoce con un partido, tiene simpatías. Y entonces el candidato es importante porque el candidato, si conecta con mucha gente que no piensa necesariamente como nuestro partido, puedes obtener el voto y hacer más fuerte un proyecto político. Y en Chihuahua hay ejemplos muy claros de cómo los candidatos hacen que los resultados electorales puedan modificarse de manera significativa cuando ese candidato logra tener esa conexión adicional con la gente más allá de su propia identidad partidista. Quien quiera lograr un proyecto político importante tiene que ser capaz de generar alianzas, tiene que ser capaz de convencer a los que no piensan como él necesariamente, y tiene que ser capaz de dar un mensaje que con toda claridad exprese que esa gente
también va a ser representada en un ejercicio de gobierno, independientemente de su ideología, de su forma de pensar o de sus proyectos personales. Usted como experto de la política y de operar en otras personas, por otras gentes, que todos ha ganado, por cierto. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la diferencia de ser ahora estar del otro lado? No como el defensor o el operador. Yo siempre les he dicho que yo siempre en este asunto sostenía la carpa, no hacía los actos circenses. Híjole, se me hace que está más fácil hacer los actos circenses. La verdad, sostener la carpa es más complicado. Y además, te requiere incluso un mayor esfuerzo. Sí, lo otro te coloca en el centro del debate, se habla mucho de ti, etcétera. Pero uno tiene que entender que la opinión pública es así y que también habrá siempre, pues, buenas intenciones, malas intenciones en todo esto, ¿no? Y tratar de generar noticias, pues, que te perjudiquen o que te beneficien, es parte del juego político normal y no nos debe asustar. Con Marco Bonilla, ¿tuviste oportunidad de platicar cuál es el proyecto que más le conviene a él en la capital? Yo creo que sí platico seguido con nuestro candidato ya a gobernador, pero no hablamos de temas que tengan que ver con las cuestiones de tipo municipal. Marco está muy por encima de cualquier contienda interna que se esté desarrollando ahorita en el PAN. Él nos representa a todos y tiene muy clara su visión de que él lo que tiene que hacer es unir al partido y esperar a que los órganos de decisión y los propios panistas tomen las decisiones al respecto. ¿Podría ser un árbitro más imparcial, como aspirante a la gobernatura? Él no debe ser árbitro. Él, te repito, es ya nuestro candidato virtualmente. Entonces él tiene que construir necesariamente un proyecto estatal y te puedo asegurar que él entiende perfectamente que su papel es fundamentalmente lograr la unidad de todos nosotros. Oye, Ligue, en tu caso, si tú tuvieras que escoger, ¿qué escogerías? ¿Un proceso abierto a la militancia o si confías en el proceso de las encuestas y en la transparencia de estas? Yo confío en cualquier procedimiento que tome en forma muy precisa la opinión de la gente. Esa es la verdad. Los ejercicios que se puedan practicar a través de encuestas son buenos ejercicios. El ejercicio que más legitima es en donde consultas directamente a la gente y le permites expresar su opinión. A la militancia. Exactamente. A ver, hace 5 años tuvimos un problema similar. Es más, yo creo que mucho más complejo que el que hoy vivimos. Mucho, mucho más complejo. Con muchos ingredientes que parecían dificultar enormemente la posibilidad de que saliéramos bien librados. Se consultó a la gente emitió su veredicto en una votación y hoy tenemos a nuestra gobernadora y a Marco Bonilla instalados en la gobernatura y en la presidencia municipal de Chihuahua, y en ambos ejercicios se consultó a la gente. Es que ahora Santiago Taboada dice que prácticamente será el CEN que está realizando las encuestas y que ellos dirán el propio partido. A mí me parece que hay que respetar la declaración de Santiago Taboada, porque también, te repito, los ejercicios estadísticos son también muy precisos. Y por cierto, siempre nos va muy bien. Licenciado, lo acusan precisamente de traidor, de tratar de minar al PAN para beneficiar a... No, en lo absoluto. Ustedes han escuchado siempre mis declaraciones. He sido siempre, y lo seré, porque forma parte de la naturaleza mía, muy respetuoso de todo el proceso, de todos los sectores, porque de mí jamás escucharán frases en contra de la unidad del partido, en contra de actores políticos en específico de mi partido, y soy
muy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al estar frente a la opinión pública hablando de este tipo de procesos. ¿Buscaría alianzas? En caso de ganar, ¿buscaría alianzas? Desde luego, con la sociedad, con otros, o sea, yo lo he dicho una y mil veces. Quien sea el candidato tiene que buscar a las personas que no piensan precisamente como tu partido, porque eso fortalece enormemente las posibilidades de triunfo. Si el PAN no traiciona, ¿qué decisión de vida va a tomar en cuanto a que sus capacidades como funcionario público, como hombre de la política de Chihuahua, están en su mejor momento? ¿Qué hace el PAN si el PAN no traiciona? Yo no creo que el PAN me traicione. En esto, a ver, tengo 43 años de militancia. Y se los digo con toda franqueza. En estos 43 años, pues a veces se toman decisiones en el partido que te gustan, otras veces que no te gustan. Pero tú no te vas de un partido político porque se tomen decisiones que no te gustan. Precisamente la verticalidad en un político estriba en eso. Y cuando el partido toma una decisión, tú la tienes que asumir, te guste o no. Y jamás, yo estoy absolutamente seguro de ello, al partido que llevo 43 años me va a defraudar, sea la decisión que sea. Porque estoy en este partido no por una candidatura, no por la posibilidad de... Estoy en este partido porque soy un convencido absoluto de que con todas las limitaciones que pudiese tener como organización de seres humanos y con todos los errores que seguramente hemos cometido, sigue siendo sin lugar a dudas el mejor instrumento político que tiene este país para solucionar los graves problemas de México. Por eso estoy en el PAN. Porque si en todas las encuestas, como decía ahorita, le sale favorecido, ¿por qué entonces hay expresiones como las de la misma gobernadora o las de Alfredo Chávez, en donde decía que hay personajes que pretenden desunir al Partido de Acción Nacional? A ver, pues por eso hay que hacer este tipo de ejercicios para aclarar. Y yo creo que cuando uno dice las cosas con toda claridad, la opinión pública se puede hacer precisamente una opinión de qué es lo que está ocurriendo. Y yo se lo digo con toda claridad. La premisa fundamental para llegar al 27 fortalecidos es llegar con un proceso de unidad y todos tenemos que abonar a ese proceso de unidad. Sí, presentando propuestas, sí presentando soluciones, sí presentando nuestra persona al escrutinio público. Y ahí pues, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. No hay mucho desgaste. ¿Con Jorge Romero ahora que vino a CRIP? ¿Tuvo oportunidad de hablar con No, yo no. Y además pues era algo que era una reunión que la dirigencia nacional y la dirigencia estatal tenían para ver, me imagino yo, cosas relativas a la organización de la elección, etc. ¿No se ha dado mucho desgaste en esta competencia interna? Pues a mí me ha ido muy bien, Lalo. No sé si otros la verdad me ha ido muy bien. Oye, Lick, en ese sentido, ¿tú consideras que hay piso parejo? ¿Tú qué opinión te merece que muchos funcionarios, secretarios, prácticamente de todos los niveles ya han manifestado su apoyo a Santiago? Yo creo que todos los funcionarios tienen derecho a expresar. No hay una cargada. Sus opiniones. No lo creo. Pero además, pues ellos tienen todo el derecho de decir que simpatizan con tal o con cual. Y no nos debe de asombrar, ni nos debe de molestar, ni nos debe de preocupar. Nosotros a lo nuestro, pues. Si estás más preocupado de los respaldos que tiene quien está buscando la misma posición que tú, pues andas mal. Tú te debes de centrar en un ejercicio de este tipo en buscar conectar con el mayor número de gente. En Chihuahua, la gente es sabia, la gente
sabe distinguir los mensajes, sabe cómo corre el agua, sabe cómo anda la chirinola y siempre toma decisiones desde mi punto de vista muy correctas. Da la casualidad que los que te han apoyado son a los únicos que regañan y hay muchos otros, inclusive secretarios muy cercanos del círculo de Pues tú lo acabas de hablar, de decir. Son casualidades y a veces las casualidades en política sí existen. ¿Qué opina? Sobre todo ahorita tocó un tema muy importante, su salida de la fiscalía y sobre todo el que usted nunca tuvo un señalamiento vinculado a que utilizara recursos de la misma fiscalía para hacer campaña. Pues que ahí están, ahí Pero está. hay personajes de su partido que sí andan en campaña y no han renunciado. ¿Qué opina usted de eso? Yo lo que creo es que no era obligatorio la renuncia. Pero moralmente sí. Yo lo que creo es que el proceso se ha desarrollado bien. Quienes son funcionarios públicos y andan en esto, creo que han cuidado sus aspectos. Yo no tengo absolutamente ninguna queja. Escúchenlo bien, ninguna queja sobre el desarrollo del proceso. Sí, Daniela, Y mal haría en quejarme yéndome también, ¿no? sí, Daniela Álvarez se va a la candidatura de Ciudad Juárez. ¿Quién debería ocupar la dirigencia estatal y que garantice? La que decide el partido. Yo no creo que yo deba andar metiéndome en esas cosas. El partido es una organización ya muy fuerte, muy definida, y seguramente ellos eventualmente, frente a la necesidad que se pudiese presentar de poner a una persona en el comité directivo estatal, lo resolverán de la mejor manera. ¿Cuál es su sentir en la población que usted ha visitado, con la que ha estado ejerciendo? Muy receptivos, y te digo, nos reciben en forma muy cálida. Fíjate, yo he descubierto que la gente está ansiosa de que vayas y transmitas un mensaje muy claro. La verdad es que no batallamos cuando decimos vamos a tal o cual parte. La gente va sola y te pide y te dice, voy a eventos y me dicen, oiga, véngase a mi colonia o véngase a mi gremio o véngase allá, y prácticamente todos los días tenemos la agenda llena. Pues ustedes son testigos porque subimos a redes sociales nuestros encuentros, etcétera, y tenemos una agenda muy intensa que deriva precisamente que de las propias reuniones salen otras y la gente está interesada. Pareciese que no, pero hay un enorme interés, y les digo, muy transversal, de mucha gente sobre lo que va a ocurrir o puede ocurrir el 27. Y la gente quiere información, y la gente quiere perspectivas, y la gente quiere mensajes, seguramente no nada más los nuestros. Pero hay mucha gente pues, que está tanteándole, como decimos por ahí, el agua a los camotes, ¿verdad? Y quiere ver pues, qué traemos los que de alguna forma tenemos alguna aspiración. ¿Cómo es la relación con la gobernadora ahora que está por... Bien, como siempre. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Y además, yo no defino mis alianzas políticas en relación a candidaturas o no. Eso debe de quedar muy claro. Pues la reforma para una fiscalía entre comillas autónoma contempla una modificación para crear el suplente del suplente, es decir, que quien supliría al secretario general de gobierno en caso de su ausencia, quien se sabe que compite por la candidatura a la alcaldía. Primero, a la luz de que la gobernadora Mara Campos se analiza ir por una diputación federal y podría ausentarse ambos de sus cargos, preguntarle si cree que este es un intento de utilizar la reforma a la fiscalía. No, yo creo que no, pero te voy a explicar por qué. Chihuahua está llegando tarde a la cuestión de la Fiscalía Autónoma. Prácticamente tengo entendido que como en 30 entidades del país, las fiscalías ya son autónomas. Este era un paso que Chihuahua tenía que dar tarde que temprano hacia la autonomía de la Fiscalía. Y entonces me parece que la reforma es adecuada. Hacer adecuaciones en relación a sustitución de funcionarios, etcétera, pues también me parece algo importante hacerlo a efectos de que pueda funcionar mejor el gobierno. Yo no considero relevante ese tipo de cuestiones. Y
Y sobre la probable aspiración que tuviese o el llamado que haga el partido a la gobernadora para ser diputado, lo veo total y absolutamente positivo. La gobernadora tiene mucho que seguirle aportando al país desde mi punto de vista y lo haría muy bien desde el Congreso de la Unión. Por su experiencia, por todo lo que ha vivido y por todo lo que puede seguir nutriendo la vida pública del país. El mensaje de... ¿Cómo cambia el panorama político un posible interinato? ¿Cómo cambia el panorama político ante un posible... Habrá que ver, pero yo estoy seguro de que es algo positivo lo que está pasando. El mensaje de Maru de unidad, César, ¿se puede considerar como una forma para desacreditar a los demás candidatos? Yo no lo entiendo así. Te lo digo con toda franqueza. Y yo creo que ella, al igual que muchos, están tratando de cuidar que la unidad en el partido se preserve, que los ánimos no lleguen a extremos, que después no haya retornos, etcétera. Y yo estoy seguro de que el partido va a salir muy bien librado de todo este proceso y va a enfrentar muy unido el 27. Que eso debe de preocuparles a muchos. Les debe de preocupar a muchos. Y entonces, ¿qué le responde precisamente los que dicen que ponerlo a usted como candidato es un riesgo no solo para la alcaldía, sino para todas las campañas? No, yo creo que pues son cosas que dicen quienes no quieren que seas. Frente a eso, pues no hay mucho que contestar, ¿no? Evidentemente, cuando no es una cosa es otra y te van... A mí no me preocupa en lo absoluto. Yo entiendo que así son los procesos, pero entiendo también que lo que resulta inapelable es lo que los ciudadanos estén pensando. Oye, Lick, en ese sentido, ¿por qué, digamos, elegir a César Jauregui sobre todos los demás? O sea, ¿cuál es tu... Ahora sí como que tu... Eso ya es una pregunta que me metería en problemas de campaña anticipada. Pero sobre los aspirantes. Pero yo creo que las diferenciaciones se dan por sí solas, ¿no? Cuando tú te sometes a escrutinios de este tipo, no te reinventas en ese momento. Cuando te sometes a escrutinios de este tipo, sometes tu actuación previa a ese momento a revisión. Y la gente se acuerda si recibías a la gente, si contestabas el teléfono, si contestabas el WhatsApp, si eras amable, si resolvías. Y sobre esas cosas se hace una valoración. Y decide o no brindarte el apoyo. Pero no te reinventas en 6 meses. Sería, olvídate, pues, absurdo. En Chihuahua, a pesar de ser una gran ciudad, todos nos conocemos. Si no directamente, de oídas, de comentarios, de lo que se dice de nosotros. Entonces, cuando tú buscas respaldo a determinado proyecto, pues te topas con eso. Yo sí me topo mucha gente que me dice, oiga, usted no se acuerda, pero usted me ayudó en esto, me ayudó en el otro. Es como la forma en que todo lo que hiciste anteriormente se acredita o te desacredita. Eso depende de cómo haya sido. Entonces, la ventaja competitiva de César Jauregui es tanto año en el servicio. No, yo creo que es como eres, que la gente te conoce, que hay muchos testimonios, que la gente sabe cómo eres y sabe a qué atenerse contigo y que de alguna forma yo siempre he privilegiado en la función pública la actividad más importante que puede hacer un funcionario público es atender a la gente y resolver. No hay actividad más estratégica que esa. Y ha sido una constante desde que tuve el cargo más humilde que hubiese llegado a tener en la función pública. ¿Ha pensado a quién le gustaría enfrentarse en este caso como en la candidatura de Morena? No. Yo respeto los procesos de los partidos. Ellos sabrán resolver como consideren conveniente. Todos me parecen respetables. Yo siempre partiré de una premisa,
Yo a mis adversarios, que no enemigos políticos, siempre les reconoceré legitimidad democrática. Y de entrada tienen siempre mi respeto como personas que son. Porque también creo que ellos quieren lo mejor para Chihuahua. Yo no estoy en esto por una disputa personal ni por ese tipo de cuestiones. Hay mucho más que eso. Hay un proyecto de país y de Estado en juego. Y a mí me gusta que la formulación de la crítica sea más conceptual. Menos de personas y menos de... Tiene que ser más conceptual. Yo he sido muy claro en lo que creo que está en juego el 27. Y más allá de nombres y apellidos, lo que está en juego son 2 proyectos de nación y uno que nos puede conducir con mucha claridad a empedrar el camino de un México autoritario. Y lo he sostenido con mucha firmeza. Pero eso no implica que yo desconozca la legitimidad democrática que tienen mis adversarios políticos, que no enemigos, repito, y a los cuales a muchos de ellos conozco y respeto como personas. En ese ambiente, en ese ánimo de la gente, ¿usted qué ha notado en ese aspecto de partido? Muy ansiosos de tener información, de ver qué es lo que está ocurriendo, de informarse, de ver qué es lo que uno está proponiendo, etcétera. Si me lo permiten, ya aquí le cortamos para que no se nos vaya y se nos alargue tanto. Les quiero agradecer y vamos a tener este tipo de ejercicios más frecuentemente para disipar dudas y todas las chirinolas que anden por ahí en el ambiente. ¿Les parece? Y pónganse de acuerdo con René para la comida. Va. ¿Ya se va? ¿No? Yo también quiero desayunar. Y yo quiero una entrevista con usted. Okay. ¿Cuándo?